buenos días. Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a esta mañana de bendición. Pues Dios nos permite estar desde nuestra casa junto con mi esposa y mi hija. Y pues vamos a empezar este nuevo tiempo de devocionales familiares donde podemos disfrutar de un tiempo de palabra de vida, de enseñanza, de bendición, de adoración también, y poder bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, de adorar a nuestro Dios y Padre, y disfrutar una horita de nuestro tiempo en casa, dejando todo atrás, todos los quehaceres de la casa, lo que antes no podíamos hacer, y que quizás de pronto ahora ya tenemos como más tiempo en casa, ¿no? Poder hacer el aseo, arreglar las cosas y todas esas cosas, pero vamos a dedicarle un tiempo ahora a nuestro Señor desde casa y poder disfrutar, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con un tiempo de adoración, vamos a iniciar un tiempo de alabanza, vamos a dedicarle este tiempo de un tiempo donde vamos a adorarle, vamos a recordar unas canciones que cantábamos en la iglesia, y pues vamos a decirle a nuestro Señor que Él es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. ¿Ok? Vamos a ver quiénes están. Saludos a Andrés, a Claudia. Vamos a esperar. Bueno, hay 6 personas conectadas, 7 personas más conectadas. Bueno, entre esas yo me imagino que son 7 conectados, pero deben haber 2 o 3 entre cada conexión. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con este tiempo de adoración. Entonces vamos a decirle a nuestro Señor que Él es nuestro único y suficiente Salvador, y que, como dice su palabra, vamos a poner nuestros ojos, nuestra mirada siempre en Él. Vamos a adorarle a Él, vamos a bendecirle a Él, vamos a darle todo a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Oh sí, Jesús, tú estás aquí en cada una de nuestras casas, Señor. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí, tú estás aquí, estás aquí. Oh sí, Señor. Oh Padre, tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Queremos darte gracias, queremos darte todo el honor y toda la honra, Señor, porque tú eres digno. Tú has permitido, Padre, que cada uno de nosotros volvamos al lugar en nuestra familia, poder estar este tiempo, Señor, quizás confinados en nuestras casas, por decirlo así, pero poder estar, Señor, cada vez más juntos y darte este tiempo, Señor, para ti, sin preocupaciones de trabajos, ni de negocios, ni nada, Señor, y nos gozamos en este tiempo, Padre. Oh, Señor, tú eres, Señor, tú eres, Señor, tú eres, Señor. Vamos a decirle ahora a nuestro Dios que mande esa lluvia a nuestras casas, que permita que haya mucha bendición, Señor. Gracias, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos a decirle, hermanos, que manda la lluvia. Y manda la lluvia,
el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Vamos, dile, visita mi vida. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres el Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú, Dios, es quien nos ama, Señor. Eres el que permite todas estas cosas, Señor, para que podamos, Señor, darte lo mejor, Señor, en este nuevo tiempo, Señor. Damos gracias, Padre bueno. Tú eres nuestro Señor. Damos gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y damos gracias. Damos gracias, Señor. Damos gracias, oh Dios. Bueno, allí donde estás, vamos a ver este corto video donde nos explica qué es lo que estamos viviendo, ¿ok? Entonces vamos a proyectar este video. Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas, causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, en el año 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados centígrados, tos, malestar general.
En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países o zonas confirmadas o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado vía test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha es solo del 2.3%. ¿Cuál es la población en riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol en gel, cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe algún tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo debo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Aposento alto gemir. Bueno, damos gracias a Dios por estos medios que podemos eh, poder, eh, poder informarnos cada vez más y poder estar al tanto de todas las cosas, ¿ok? Bueno, hoy quiero compartirles una palabra de bendición. Esta palabra pues va a ser de gran ayuda en este tiempo. Ayer el Señor no, me hablaba viendo pues toda esta cuestión que estamos viviendo y pues llegó esta palabra a mí y va a ser, yo sé que va a ser de gran bendición. Pero vamos a orar antes de iniciar. Vamos a decirle, Señor Jesús, te damos gracias por, por tu amor y tu fidelidad. Tú eres fiel, tú eres digno, tú eres santo, tú eres misericordioso, tú eres fabuloso, Dios. Queremos darte gracias por tu amor y tu fidelidad, porque tenemos en este día tenemos vida, tenemos libertad, tenemos sanidad. Creo yo que estamos todos en bendición y si hay alguno de nuestros hermanos que en este momento se conecta, que esté sufriendo alguna necesidad de sanidad, oramos por esa persona. Tú la conoces, Señor, y te pedimos que la bendiga, Señor, que haya bendición, que haya libertad, que haya sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos esa bendición bajo la bendición y la voluntad de nuestro Dios y Padre que nos ama, que nos bendice y que quiere lo mejor para nosotros. En esta mañana queremos que tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos a nosotros y que tu palabra sea quien nos instruya, nos bendiga y nos fortalezca en este tiempo que vamos a estar aquí en cada una de nuestras casas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te bendecimos, Señor amado, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, la palabra se llama 9 características que todo cristiano debe tener en este tiempo de aislamiento social. 9 características que todo cristiano debe tener en este tiempo de aislamiento social. Bueno, ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús, ¿sí? En la antigüedad, dicen Hechos de los Apóstoles, que aquellos que
seguían a Jesús los llamaban cristianos. Y no por el nombre de una religión, porque pues ahorita pues muchos, las diferentes religiones los categorizan, ¿no? Está de la religión tradicional, católico, está que el musulmán, que el judío, y ahora pues dicen el cristiano, ¿no? Entonces cuando tú te haces llamar cristiano, no es por una religión, sino porque en ese entonces, y el original cuando era, en ese entonces era porque se denomina o significa cristiano pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque seguíamos a Jesucristo en ese entonces y ahora los que seguimos a Jesucristo, pues procuramos seguir sus enseñanzas y parecernos cada vez más a Él, ¿sí o no? Entonces esa es la idea de cada uno de nosotros y que podamos ser como Él, ¿sí? Entonces, cuando lo aceptas en tu vida, Dios se convierte en el dueño y señor de todo lo que tienes y por lo tanto tu vida cambia. Entonces, entendiendo este principio, pues nosotros debemos ser como Jesús, ¿sí? Entonces, vámonos a un pasaje de la Biblia que está en Gálatas. Gálatas 5:22 hasta el 23. Vamos a ver cómo dice. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Ok, entonces aquí lo que vemos, el apóstol Pablo nos da este versículo. Se entiende que todo cristiano que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón debe reflejar estas características. Entonces vamos a repasar estas características y poder identificarnos como Jesucristo en nuestro corazón, porque Él habita en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el primero de ellos, de estas características, es el amor. Entonces, el amor, esa es la primera característica. Listo, entonces, es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. ¿Ok? Entonces voy a repetir eso. Es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. Primero, entendiendo esta verdad, Dios es amor. Y Jesús demostró su amor para con nosotros con su sacrificio, porque por amor fue que Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, viéndolo de esta manera, el amor no es un sentimiento. No es que, porque los sentimientos son pasajeros, van y vienen, ¿sí? Cuando tú amas a una persona, la amas porque decides amar a esa persona, no porque sientes hoy que la amo y mañana no la amo, o más tarde, o en una hora, o sucedió un impasse, una situación entre tú y esa persona y ya no sientes amarla mucho. Entonces, no, es una decisión en la cual yo decido amar a esa persona. Entonces, amémonos, dice la palabra que nosotros debemos amarnos a los demás como a nosotros mismos. Y yo sé que cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Por algo quizás de pronto yo digo, no, pues ya no me amo, ya no me doy de comer, o qué sé yo, ya es imposible, ¿no? O sea, ya es una persona que de pronto ya no creo que exista, que cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos, nos damos ciertos lujos, queremos lo mejor para nosotros, ¿sí? Y asimismo, por ende, si queremos lo mejor para nosotros, también debemos querer lo mejor para los demás. Entonces, esta primera verdad que es el amor,
debe estar reflejada en nosotros, en nuestro corazón, nuestro espíritu, el Espíritu Santo que nos da ese convencimiento de amar a los demás. Muchas veces yo creo que como cristianos le hemos dicho a Dios, Señor, enséñame a amar a esa persona como tú la ves también, o enséñame a ver a esa persona como tú la ves y amarla, porque quizás hay personas difíciles, pero esa decisión de amarlo a todos y no tener ese rencores y tener esas discusiones que nuestro corazón hacia otra persona puedan llegar a ver y pues lo importante es que podamos eh, reflejar ese amor. Entonces, eh, debemos, antes de poder llegar a, a amar a los demás, debemos entender algo, que para amar a otros, primero debo reflejar mi amor hacia Dios. ¿Sí? Entonces, mi amor hacia Dios debe estar primero. ¿Sí? Dijo, pero ¿cómo puedo amar yo a esa persona? No, primero ama a Dios. Entonces, hay una verdad que está en Marcos 12:30. Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Dice aquí esta versión. Con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Entonces, para poder, mi primer amor debe ser nuestro Dios, o sea, o mi Dios, su Dios, nuestro Dios, debe ser ese primer amor. Nuestro Dios amado, quien nos ha amado con amor eterno, dice su palabra. Entonces dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Eso quiere decir que debe ser con todo. No puede decir que en unas cosas sí, en otras cosas no. Dice con todo. Y para poder entonces amar a Dios, para poder amar a los demás, entonces dice ahora, y el segundo mandamiento, en importancia, dice nuestro Señor Jesucristo, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Y ya con esos dos mandamientos cumplimos toda la ley y los profetas, dice el Señor ahí. Entonces, una vez cumples esa parte de amar a los demás, es un simple reflejo de que lo llevas dentro. Porque dice, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, para poder convivir en este tiempo en casa y en familia, esta primera característica que debe estar en nosotros como cristianos es que debemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos y los que convivimos en casa, ¿no? Pero primero, antes que nada, amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que valemos, ¿sí? Y por ende, entonces, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y los que estamos aquí. Y asimismo, amar a los los que nos rodean, a nuestros vecinos. Porque ya ahora vamos a estar conviviendo en diferentes apartamentos, pero ahora ya sabemos que vamos a estar todos a la misma hora y en el mismo lugar, en todo momento vamos a estar en todo este tiempo. Y es importante que nos amemos. Entonces, este es un tiempo que Dios permitió para que juntos en familia nos amemos más, para que juntos como vecinos nos amemos más, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica, el amor. Ahora vamos a la segunda característica, la alegría. Entonces, esta segunda característica, que se llama la alegría, vamos por aquí, la alegría. Entonces, esta característica del cristiano. Demostrar alegría no significa sonreír todo el día, estar así con la cara o con la sonrisa de banana, ¿sí? Que está uno todo así en todo momento, porque de todos modos yo no sé quién puede aguantar ese dolor ahí en su mandíbula, ¿no?
Pero cuando eres cristiano, entiendes que tu lugar no está en la tierra y que por lo tanto las cosas que aquí ocurren son pasajeras, ¿sí? Cada aflicción, cada problema, tristeza o preocupación es nada comparado con la eternidad que nos espera. Entonces, entendiendo esto, nosotros como cristianos debemos entender de que no es como en las películas que todo es alegría, que parece que fuera como perfecta la vida, que quizás de pronto em, esto, em, quizás de pronto van a haber situaciones, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro gozo viene del Señor, nuestra fortaleza, ¿sí? Viene del Señor. Y por ende podemos tener ese gozo en nuestro corazón y vivir con alegría en todo momento, tener ese contentamiento en todas las cosas, porque quizás a muchos se preocupan o se les va la alegría o se les va el gozo porque quizás de pronto no tienen un celular, porque no tienen cierta ropa, no tienen ciertas características, tienes cosas ahí en tu casa. Quizás hoy ya que estás conviviendo más en tu casa dices, uy, me hace falta, qué sé yo, un mejor televisor, me hace falta algo más. No, tengamos ese gozo y ese contentamiento en todas las cosas. Entonces dice, eh, Colosenses 3:2, vamos a ver que aparezca aquí en pantalla. Colosenses 3:2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Sí? Entonces, entendiendo de que nuestra vida aquí es pasajera, podemos saber que debemos disfrutarla. Y este es un tiempo donde la podemos disfrutar ahora con nuestro Señor, ya entendiendo esta verdad y esta magnífica verdad de estas buenas noticias de que Dios a nosotros nos salvó y que ahora tenemos salvación y vida eterna. Entonces, concentrándonos todos en las cosas celestiales y no en las terrenales, poniendo nuestra mirada, así como decíamos ahorita en la canción, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos fortalece, aquel que nos bendice, aquel que nos da la paz, el que nos da todo. Ahora, eh, cuando entonces nos dice que fijemos nuestra atención en lo terrenal. No fijemos nuestra atención en lo terrenal, esta parte de Colosenses. Y cuando piensas en el cielo que Dios no tiene preparado, piensa en ese momento, en ese momento en que la eternidad está, las puertas de la eternidad, del cielo, del paraíso están abiertas para nosotros. Esa alegría, ese gozo de la salvación pone en nuestros corazones y cada vez más en nuestra vida una bendición, ¿sí? El rey David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, porque él sabía que estaba pecando y estaba en una situación de alejamiento de Dios. Pero entonces él decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, amado hermano, hermana, si hay algún pecado, si hay algo que te estorba, dice el apóstol Pablo, desechemos acá esas cosas que nos estorban y corramos la carrera por la cual poniendo nuestra mirada en el Señor. Y esa carrera, ese camino que Dios nos trazó. Entonces, como dice Filipenses 4:4 dice, estén llenos de alegría, dice esta versión. Filipenses 4:4, ya se las coloco aquí. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces, estemos siempre llenos de alegría en el Señor en este tiempo. El apóstol Pablo lo dice, lo repito, alégrense. Y miremos cómo esta carta que está directamente a nosotros. Entonces, en este tiempo, es un tiempo para que lo tomemos con mucha alegría, sin tener en cuenta las circunstancias que nos rodean. Podemos mirar esas noticias y esas cosas que quizás de pronto estemos, pero tengamos tranquilidad, que el Señor a nosotros nos cubre. Y asimismo, nuestra casa, así como pasó en el tiempo de Moisés, está con la marca
de la sangre ahora, pero ahora con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y podrá pasar la muerte por esta calle, por esta cuadra, por los pasillos de este edificio, pero nuestra casa y tu casa estará protegida siempre en el Señor. Y entonces ese gozo de que sabemos de que la salvación que, que como dice Maranata, Cristo viene pronto, y, y que nuestra salvación está cada vez más cerca de cuando creímos, ese gozo es el gozo que vive en nuestro corazón. Entonces, este es nuestro segundo punto, nuestra segunda característica que debemos tener entonces, alegría, gozo en nuestro corazón. La tercera característica que debemos tener es la paz. Entonces, esa paz, miren ese hermoso dibujo, pues no pude encontrar algo más similar a lo que alguien le explicaba, que qué es lo que significaba la paz. Unos decían, no, eso es ausencia de problemas, no, eso no es paz. Eso es, eso es un momento efímero. La ausencia de problemas son momentos efímeros, porque hoy puedes no tener problemas, pero quizás de pronto mañana sí. Entonces tu paz se va cuando ya no tienes problemas, cuando ya no tienes ciertas cosas, entonces tengamos en cuenta eso. Pero mira este pajarito, hay una tormenta y está viviendo una tormenta, pero se ve tranquilo. Él, ¿qué es lo que hace? Él se sienta, está ubicado sobre una roca y está agarrado ahí firmemente. Esa es nuestra paz, cuando estamos agarrados en Cristo Jesús. Y haz de cuenta que tú eres ese pajarito, que hay una tormenta a tu alrededor. Y aunque las gotas de lluvia te golpean y hay situaciones difíciles, tú estás agarrado allí a esa roca, tú estás agarrado allí a esa piedra. Y esa es tu paz. Eso es lo que te da esa fortaleza, lo que te dice que he aquí, yo estoy contigo. Entonces ser cristiano no significa estar libre de problemas, sino tener la paz y la seguridad de Dios cuando estas cosas ocurren. Vamos a leer una verdad que el Señor nos dejó y que para la tranquilidad y la sanidad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma y nuestro espíritu tenemos que entender. Entonces, esa es una verdad. Esa verdad está en Juan 16:33. Les he dicho lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esta es una verdad que debemos tener en este tiempo. Tengamos la paz de que nuestra casa estará protegida por Dios en este tiempo. Que nuestras vidas, la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de, de tu esposo, de tus hijos, cada uno de nosotros estaremos protegidos. Y que entonces eh, podemos estar tranquilos de que nada pasará. Y si pasa, pues bueno, si Dios nos llama a su presencia, tendremos esa alegría y ese gozo porque hay salvación, hay vida eterna. Entonces, vemos en el mundo que el mundo trata de buscar la paz. El mundo tiene técnicas y ejercicios que prometen traernos paz. Es muy chistoso. Muchas veces que hay técnicas del tai chi, técnicas del yoga y el mantra para traer la paz y todas esas cosas. Quizás cuánto le irán a durar a esas personas. No los juzgo. No me burlo de esto. Pero hay una paz que dice el Señor, que no es una paz circunstancial, sino una paz duradera, porque la paz de Dios no se iguala a ninguna otra. Dice la palabra que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque estemos en problemas, que aunque estemos en malas circunstancias, Dios nos trae esa paz
y esa seguridad de que estamos allí con Él. Entonces, este es un tiempo para que permitamos que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús y poder estar como ese pajarito ahí en esa tormenta, agarrados en la roca y cimentados allí. Entonces, esta es la otra característica, la paz. Vamos a ver la siguiente. Ahora de la paz, vamos ahora a la paciencia. La paciencia. Entonces, ¿quiénes de aquí son pacientes? Sí, todos tenemos. Aquí, aquí en mi casa sabemos que hay cosas que desafortunadamente eh, nos arrebata esa paciencia. Entonces, la paciencia es algo que todo cristiano debe reflejar, independientemente de su personalidad. Porque entonces muchos dirían, no, es que yo soy flemático o yo soy colérico y yo no soy paciente, entonces no, yo no. Diferente al flemático, ¿no? Diferente del flemático que de pronto puede ser una persona como más tranquila, como más llevadera, a otro que es el sanguíneo, como más arrebatado. Y entonces él es impaciente en todo, lo mismo que el colérico tiende a esto, pero entonces independiente de nuestra personalidad, debemos reflejar esa paciencia, porque es Dios quien nos da esa paciencia. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor, fe e inteligencia. Mire, Proverbios 14:29 dice así. Vamos a buscar Proverbios 14:29. El que mantiene la calma es inteligente, pero el que se enoja fácilmente es un tonto. Entonces el colérico diría, no, pero es que yo no soy paciente. A mí me desespera la gente lenta, me desespera la gente esto y entro de una vez en discusión con esa persona. Entonces mire nomás esto que debe reflejar un cristiano. La paciencia da para que esta persona se mantenga en calma y sea inteligente y no entre fácilmente como un tonto a enojarse y a crear pleitos, discusiones y contiendas. Entonces seamos pacientes en este tiempo. Mire, hoy inicia estos 19 días donde el gobierno nacional nos lleva a que nos tengamos ese aislamiento social. Y ahí es donde vamos a poder ejercer esa paciencia y poder reflejar en nuestros corazones esa paciencia en estos días. Bueno, ya llevamos lo que es el viernes en la noche, sábado, domingo, el lunes, 3 días, donde hemos intentado llegar a ser pacientes en muchas cosas. Y yo sé que puede llegarse a acabar las actividades y como los memes que estamos viendo y que quizás de pronto nos roban una risa, que dice que, bueno, ya puedo saber que las galletas ducales tienen 32 huecos y las saltinas tienen 36. Entonces, en ese momento podemos de pronto buscar alguna actividad que nos pueda traer bendición. Ayer empecé un devocional y empecé un estudio de la palabra de un libro que tiene mi esposa que trajo de la editorial Patmos. Y pues como para hacer cosas diferentes y no estar pegados a un televisor y no estar pegados a algo, quizás. Pero entonces podemos tener diferentes actividades que nos pueden hacer poder distraernos. Pero entonces llega un momento donde quizás de pronto, ya no tengo nada que hacer, entonces parece como león enjaulado, ¿no? Uno ya empieza a caminar por toda la casa y buscando qué hacer. Pero debemos tener esa tranquilidad, esa paz, esa paciencia. Si alguien no es paciente, se puede perder de las más grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Leamos lo que dice, y eso lo podemos entender cuando leemos este salmo. Busquemos Salmo 40, del 1 al 3. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces miramos lo que dice el siguiente versículo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice ahora, eh, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso quiere decir que cuando tú eres paciente, Dios responde a tus oraciones, envía bendición a tu vida. Luego coloca ese gozo y esa alegría porque has sido paciente y esperas tener esa alabanza en tu boca. Por eso cada vez que podamos adorarle, adorémosle. Así ya no los podemos ver desafortunadamente. Como grupo de alabanza ya no los podemos ver a ver si están cantando o si están allí haciendo el aseo o si están distraídos en otras cosas. Pero ya será difícil. Entonces, eh, ahora dice que muchos verán y temerán y confiarán en Jehová, o sea que tus vecinos, por tu paciencia, y al ver que eres bendecido a causa de tu paciencia, verán la bendición que va a haber en tu casa y en mi casa, y temerán a Dios y confiarán en nuestro Dios. Y eso quiere decir que va a haber una buena cosecha para Dios este año, porque permitiendo que cada uno seamos luz en nuestras casas, podemos ser bendición para otros. Entonces, esa es la paciencia. Vamos por quinto, la amabilidad. Entonces, la amabilidad, eso es otra característica como nosotros cristianos debemos tener, la amabilidad. Entonces, siendo amables con los demás. Ser amable implica demostrar un genuino interés por la otra persona, ¿sí? No un interés porque hay un beneficio, sino un interés porque hay ese deseo y ese amor por esa persona. O sea, para eso tenemos que combinarlo con el primero, que es el amor. Entonces, Filipenses, en esto Filipenses dice así, Filipenses 2, del 3 al 4, dice, no hagan nada por rivalidad, ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que a sí mismo. Cada, cada uno no busque solo su propio bien, sino también el de los demás. Y este es un tiempo para que también seamos amables con los demás, que reflejemos ese amor que hay en nosotros que Dios nos dio para poderlo dar hacia otros. Uno puede practicar la amabilidad desde pequeños gestos y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. Este tiempo es para que demostremos ser hijos de Dios, siendo amables con nuestro prójimo. Ahora vamos al siguiente, el sexto. Después de la amabilidad, vamos a ver entonces el buen trato. Otra característica, el buen trato. Entonces, hay distintas maneras de demostrar un buen trato y una de ellas son con las palabras. Sabemos que dicen por ahí que hay tres cosas que después de lanzadas no se pueden recuperar después de lanzadas. Una bala disparada, una flecha lanzada desde su arco y una palabra maldicha. Así que ahora que estamos aquí confinados en nuestras casas, guardados en nuestras casas, podemos llegar a poder tener esa paciencia que ya tenemos, esa paciencia, ese amor que ya tenemos, esa amabilidad y también un buen trato. Y en uno de esos puede reflejarse en nuestras palabras. Entonces, Efesios 4:29 dice así de la siguiente manera. Busquemos ahí Efesios 4:29. Efesios 4:29 diga, no diga malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Entonces, seamos sabios al momento de hablar. Seamos sabios en el momento de decir las cosas. Nos advierte que debemos decir palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes les escuchen. Debemos tratar bien a otros incluso cuando ellos no hacen lo mismo con nosotros. Y entonces, este buen trato también debe reflejarse hacia quien de pronto se convierte en una persona como, por decirlo así, enemiga.
¿sí? Aquellos que son detractores de nosotros, ¿sí? Y también en Mateo 5 del 43 al 44 nos dice así, Mateo 5 del 43 al 44. Digo, ustedes también han oído que se dijo, amen a sus semejantes y odia a tus enemigos. Pero yo les digo algo mejor, dice así el Señor, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por todos los que los persiguen. Eso sí sería algo diferente en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Entonces también nos recomienda que debemos orar por aquellos que no nos desean lo mejor. Y ese debe ser algo que debemos practicar en este tiempo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Entonces, debemos en este tiempo tener un buen trato con nuestra familia y con nuestros vecinos, entendiendo que Dios es quien nos da esa capacidad para amar a los demás, amar a nuestros enemigos, ser sabios con nuestras palabras, ser sabios con nuestro actuar y poder demostrar que en nuestro corazón vive nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las 9 características. Vamos en la sexta, que es tener un buen trato. La séptima, la fe. Dios nos pide demostrar toda nuestra confianza en Él, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Entonces, Hebreos, en la fe, que es esta, dice en Hebreos 11:1, confiar en Dios es como estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces, esta es una versión diferente en la traducción lenguaje actual de Hebreos 11:1. Entonces, Dios sabe recompensar a quienes tienen fe, pues al hacerlo le estamos demostrando fidelidad. Al ser fiel a Dios, le estamos poniendo por sobre todo lo demás en tu vida. Y cuando lo haces, todas las cosas siempre trabajan para bien. Entonces tengamos fe en este tiempo que vamos a sobrellevar esta situación. Tengamos esa fe de que cuando termine todo esto, volveremos a nuestras actividades que llevábamos cotidianos, pero más bendecidos. Entendamos esto, más bendecidos, porque todas las cosas que nos pasan con un propósito de vida y no volveremos a ser los mismos que iniciamos hace 3 días, sino que seremos mejores. Entonces nuestra confianza en Dios de que durante todo este tiempo Dios nos protegerá y nos suplirá todo lo que necesitamos y que cuando termine todo esto, Él nos bendecirá aún más. Y nuestros negocios, nuestros trabajos, las empresas, todo va a ser bendecido. Así que tengamos esa fe, esa paciencia y esa tranquilidad de que vamos a estar en Él siempre bendecidos. 8, la humildad. La humildad no puede faltar en los cristianos. Entonces, cuando hablamos de humildad, no es sinónimo de pobreza, sino así como vemos esta imagen si la pude encontrar así. La humildad donde nuestro Señor le lavaba los pies a sus discípulos. Entonces, Efesios 4:22 dice, sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Entonces, esta es humildad. Ser humilde es aceptar que sin Dios no podemos ser nada y que gracias a Él lo tenemos todo. Humildad no es sinónimo de baja autoestima ni pobreza, sino de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. Por eso dice Filipenses, este es un versículo que me gustó mucho, pues dice que haya un mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha amado y nos ha bendecido.
Entonces tengamos este mismo sentir, porque Dios quiere que seamos humildes colocando a Dios primero. Y, y en esa humildad Él nos va a exaltar y nos va a bendecir. Porque si Dios siendo Dios se rebajó hasta lo sumo para ser humillado, ¿por qué nosotros no podemos llegar a ser humildes? ¿Por qué no podemos llegar a tener esa humildad? Entonces en este tiempo vamos a ejercer esa humildad. Y por último, de las últimas características, el autocontrol, ya para terminar, ya en estos 4 minutos que nos quedan para terminar, el autocontrol. Y veo a este muchacho allí alzando sus manos y sabiendo que, no sé, hay momentos quizás de pronto de nuestras vidas que quizás de pronto, ¿qué hacemos, Dios mío? Y lo único que podemos es alzar nuestras manos y decirle, Señor, tú eres el que me da fortaleza. Entonces, dice 1 Corintios 10:23. Vamos a leer 1 Corintios 10:23. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces debemos entender esta verdad, que no todo nos conviene y no todo es bueno para nosotros. Entonces, cada lección que hagamos tiene sus consecuencias. Si sales en estos momentos o en estos días de esto, vas a tener una consecuencia donde te lleguen a ver. Quizás de pronto no te vean, pero hay consecuencias. Hay algo que debemos entender, temor de Dios. Y que Dios sabe lo que nosotros hacemos, todos nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, lo que quieren, las intenciones de nuestro corazón. Debemos entender esto. Entonces, a diferencia de los animales, Dios nos entregó el dominio propio para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Y quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos, puede acudir a Dios para que Él nos dé la fortaleza necesaria. Entonces, tener dominio propio o autocontrol en este tiempo de recesión para que nosotros así hagamos su voluntad y no dejarnos llevar por nuestros impulsos y nuestros malos deseos. Porque no me imagino en un hacinamiento, en un momento donde ya tengamos que tener una cuarentena mucho mayor, que Dios no lo va a permitir, o que si Dios lo permite, pues bueno, estamos fortalecidos en el Señor. Pero poder nosotros llegar a tener ese dominio propio en nosotros mismos y podernos controlarnos. Y estas son estas características que nosotros como cristianos debemos dar. Y nada más y nada menos que es el fruto de su Espíritu Santo. Entonces, hay algo ya para finalizar, para entender nosotros y poder llegar a comprender esta verdad que tú y yo como hijos de Dios debemos entender. Esta verdad que es la siguiente, está en Efesios 2:10. Dice, porque somos, vamos a ponerlo en grande, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y son estas cosas que Dios permite que vivamos para que así demos ese fruto de su Espíritu Santo que vive ahora en nuestros corazones y poder superar cada tiempo que Dios nos envía. Y en este tiempo es un tiempo de bendición, entendámoslo así. Es un tiempo de bendición, porque siendo hechura suya, creados en nuestro Señor Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios ya preparó este tiempo de antemano. Entendamos, Dios preparó este tiempo de antemano para que anduviésemos en este tiempo y en estas nuevas obras y pudiéramos reflejar el amor de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en cada una de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros parentelas, de nuestros amigos. Entonces, vamos a orar.
Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a finalizar. Ya son las 10, a punto. y vamos a darle gracias a Dios. Entonces, cierra allí donde estás tus ojos. Vamos a orar a Dios para finalizar este tiempo. Señor mío, amado Dios, gracias te damos por tu palabra de vida. Tú eres el Dios de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, en este tiempo para que cada uno de, de estas características, que es tu fruto, Espíritu Santo, podemos reflejar en este tiempo. El amor, la alegría o el gozo, la paz, la paciencia, asimismo la amabilidad, el buen trato, la fe, la humildad y el autocontrol o dominio propio. Y poder asimismo reflejarlos en nosotros para que todo el mundo que está a nuestro alrededor vea que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, vive en nosotros. Y es Él quien nos ama, quien nos bendice, quien nos ayuda, quien nos dirige y nos puede dar y nos da la victoria, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que, amado hermano y hermana, les bendigo junto con mi familia. Les enviamos bendición a cada uno de ustedes. Mi esposa en estos momentos aquí está trabajando en directo, pues está ahí conectada, está al lado mío, pero está trabajando cuestiones ahí de su empresa. Y les bendecimos, les amamos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Esperamos que pronto nos podamos reunir nuevamente allí en nuestra casa, Aposento Alto, y poderle darle gloria a Dios. Yo creo que va a ser ese reencuentro, va a ser de mucho gozo y de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque Dios así nos ha dado victoria en el Señor. Gracias. Le amamos, le bendecimos.